La U consigue un puntazo en Montevideo en su visita nacional y sigue soñando con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario empató 0-0 con Nacional en un partido que empezó de menos a más, con una primera mitad un poco más discreta, pero que en el segundo tiempo, sobre todo en los últimos 10 minutos, vimos una U que pudo haber llegado a los 3 puntos, que pudo haber ganado si es que hubiese estado más claro en la definición y en el último pase. Hay una jugada en particular de Pérez Guedes que es increíble. Creo que es difícil de entender cómo desperdició, cómo falló esa chance. Pero bueno, más allá de eso, creo que la U hizo un buen partido, creo que se lleva un punto merecido de Uruguay, de Montevideo, y con esto creo que puede seguir soñando con poder clasificar a los octavos de final, porque hoy depende de sí mismo. Si la U le consigue ganar a Tolima en el Monumental, se terminaría clasificando a los octavos de final. En cuanto a la mano de Héctor Cooper, creo que sí hemos visto cosas interesantes, como por ejemplo en la faceta defensiva. Hoy vimos un equipo que se organizaba mejor defensivamente, estaba mejor parado, que era más un bloque, que estaban más cerca, y luego vimos un cambio táctico, y es que hoy no vimos un 3-5-2, sino que vimos un 5-3-2, porque ambos carrileros no se sumaban al ataque, no, sino que estaban más enfocados, más concentrados en defender. Y luego creo que el mayor cambio, el cambio más sorpresivo que hizo Héctor Cooper para este partido fue no poner a ningún contención. Y es que Cooper no contó para este partido ni con Murrugarra ni con Jesús Castillo de arranque de inicio, lo cual creo que puede mostrar un poco que no está tan a gusto, que no está tan cómodo, que no le gustan demasiado a ambos futbolistas. Antes de poner a un jugador como Jesús Castillo o como Murrugarra, puso a Héctor Fertoli, un futbolista que creo que es la primera vez en su carrera que juega como contención, que juega como pivote, y encima lo hizo bien. Por su parte, la U se juega del todo por el todo, se define todo en Lima y veremos si la U es capaz de poder avanzar a los juegos de final por segundo año consecutivo, venciendo a Tolima, el equipo colombiano, del local. Dicho todo esto, si quieres saber un poco más respecto a lo que fue el partido entre Nacional y la U por la Copa Libertadores, quédate que te cuento todos los detalles. Bueno, primero que nada quiero hablar respecto al primer esquema, al primer sistema, al primer 11 que planteó Héctor Cooper como técnico de la U, porque creo que acertó en varias cosas. Creo que hoy era un partido en el que la U, si bien podía ganar o podía empatar, lo que no podía pasar es que la U perdiera. Si la U perdía, prácticamente se quedaba sin chances o quedaba eliminado directamente de la Copa Libertadores, y con este empate tiene vida. Creo que eso lo entendió muy bien Cooper y se lo transmitió así a sus futbolistas, porque hoy vimos un equipo que estaba mucho mejor parado en defensa, que no dejaba espacios, que era un bloque bajo y que además se juntaban líneas, era un equipo más compacto, algo que no veíamos en la U esta temporada, porque la U en los últimos años sí había sido un buen equipo defensivamente, pero en ese 2026 le estaba costando bastante la faceta defensiva, le hacían muchos goles, y creo que eso es algo que entendió Héctor Cooper, que sabemos que es un técnico que se destaca más que nada por ser defensivo, y creo que ese apodo que tiene, por así decirlo, hoy le calzó de maravilla, porque vimos un equipo de la U mucho más defensivo, mucho más junto, mucho más pegado, y que salía al contragolpe, y así lo hizo bien, porque en la segunda mitad sobre todo Nacional dejó más espacios que la U pudo aprovechar, por lo que creo que la U sí, bueno, Héctor Cooper sobre todo, acierta en poner un esquema más defensivo, y con lo que demostró al mismo tiempo también que es un equipo que puede jugar así. Ahora vamos a ver la faceta más protagonista, más ofensiva de la U, seguramente contra Nacional, que tenemos que ver un equipo que tiene que salir a ganar. Pero bueno, con lo que vimos hoy, Nacional nunca pudo encontrar una forma para hacerle daño real a la U, nunca pudo romper con el bloque bajo, nunca pudo encontrar una manera de hacerle daño. Hoy estuvieron muy bien Riveros, Fara, Santa María más o menos, me gustó mucho el partido de Carabalí, y Polo más discreto, sí, pero creo que en líneas generales la defensa de la U estuvo muy bien hoy. Creo que la faceta defensiva, la organización defensiva que le ha podido sumar Héctor Cooper a este equipo en esos 3 días ha sido clave. Y luego quiero hablar de la sorpresa más grande para este partido, que fue la inclusión de Héctor Fertoli como pivote, como 6. Creo que nadie, solamente Cooper, tenía visto que Héctor Fertoli podría alguna vez cumplir la función de pivote de 6, porque era algo que creo que nadie se hubiese imaginado. El técnico prefirió poner al argentino por delante de sus dos contenciones, que son Murrugarra y Jesús Castillo, lo cual creo que puede dar a entender que al argentino no le terminan de encantar ambos jugadores, porque si no hubiese apostado por ellos en un partido que era clave. Luego, en general, el partido de Fertoli me pareció bastante bueno. Creo que nos sorprendió a todos para bien, porque creo que nadie esperaba que lo podría hacer tan bien como lo hizo hoy. Creo que en ese doble contención con Pérez Guedes se entendieron bien, tuvo marca, tuvo sacrificio, y luego también tuvo, creo que algo que le faltaba a la U, que se salía de balón limpia. Y creo que poniéndolo a él ahí, te da a entender Cooper más o menos el 6 que va a buscar a mitad de año. Por lo que bueno, si creo que hay alguien que hoy se merece un reconocimiento, más allá de Carabalí o Riveros, creo que estuvieron bien, creo que es justamente Fertoli, porque hoy por hoy se sacrificó por su equipo. Seguramente le preguntas a Fertoli y él mismo te va a decir que no es su posición preferida, que él preferiría jugar más adelante, pero como era lo que necesitaba el equipo, bueno, lo hizo, y lo hizo bien. Creo que se sacrificó y lo hizo bastante bien, cumplió con su deber. Y no hay que olvidar tampoco que Fertoli seguramente había sido de los más criticados a principio de temporada, porque no jugaba, porque es su fichaje extranjero y no contaba demasiado para el entrenador.
Bueno, veremos si ahora con Cooper, en estos partidos que quedan, se termina siendo un futbolista importante y así se termina quedando en la U. Porque no hay que olvidar que seguramente la U va a sacar a 2 extranjeros. Uno probablemente sea Gassama, a pesar de que hoy hizo un partido más o menos bueno, y veremos quién será el otro. Pero con este partido yo creo que Fertoli tiene oportunidades para quedarse todavía más tiempo en Universitario de Deportes. Bueno, y luego de hablar un poco del esquema, el sistema, el primer sistema de Héctor Cooper en la U, hay que hablar también de cómo fue el partido. Porque fue un partido bastante tedioso el primer tiempo, no hay que mentir. Fue un partido un poco aburrido, lento, no había situaciones claras de gol por ningún lado, ¿no? Un equipo que se dedicaba a defender, que era la U, y otro equipo que no tenía ideas como para poder hacer daño. Porque realmente Nacional hoy mostró una versión bastante pobre, y la U creo que en su rol de equipo defensivo, reactivo, estuvo bien. Después de eso, en la segunda mitad, también fue un poco más de lo mismo, pero en los últimos 10 minutos ya empezamos a ver algo distinto. Nacional estaba claramente con la obligación de sacar los 3 puntos, porque si no quedaba eliminado como lo hizo, y en esa desesperación sumada al cansancio, al desgaste que ya tenían los jugadores, empezó a dejar Nacional justamente muchos espacios que la U supo aprovechar en los últimos minutos. Porque si bien la U no pudo culminar estas jugadas, algo que sí hizo fue aprovechar esos espacios. Aprovechó las bandas, aprovechó esas espaldas, pero siempre le faltó, ya sea el último pase, que sea clave, o le faltó la definición. Porque hay una jugada de Martín Pérez Guedes que es increíble. Es complicado por entender lo que quiso hacer Pérez Guedes, es difícil de entender qué pasó por su cabeza, porque era una jugada clara de gol. Si la U podía darse los 3 puntos de Montevideo, era con esa jugada. Luego de ver la repetición ya un par de veces, estoy casi seguro de que él no quiso petear al arco, sino de que al ver la pelota que no le quedaba para la derecha y no tenía mucho tiempo para acomodarse, quiso darle el pase. Creo que de todas formas, lo veas como lo veas, Martín Pérez Guedes se equivoca, porque esa jugada o te acomodas a la derecha como puedas, o le metes un fierrazo con la zurda, que por más que no sea tu pierna, tienes que definirlo de alguna manera. Ahora, también podría tener que ver este fallo con el mal momento que está viviendo hoy Martín Pérez Guedes, que sabemos que está falto de confianza, que en cuanto a su rendimiento tampoco es el mejor, que está teniendo también unos problemas personales, por lo que bueno, todo esto acumulado puede hacer que Martín Pérez Guedes esté falto de confianza y por eso mismo hoy contra Nacional no se atrevió a petear el arco. Y bueno, también hay que destacar a Sekou Gassama, que jugó unos 4 o 5 minutitos y en esos 4 minutos lo hizo bastante bien. Mostró una mejor versión de lo que había mostrado contra Cienciano, que lo que había mostrado contra Coquimbo. Sí, mostró una buena versión, asistió de gran manera a Pérez Guedes, que bueno, como ya sabemos, falló un gol increíble. Pero bueno, para terminar, no hay que dejar de hablar de lo que se viene, porque la U hoy por hoy depende de sí misma para poder avanzar a los octavos de final. Tiene que vencer a Tolima en el Monumental. Creo que es posible, ya demostró la U en Colombia, en contra Tolima justamente, que le puede hacer buen partido, le hizo buen partido y que le pudo haber ganado. Por lo que ahora con su gente en el Monumental, si bien Tolima también se juega la clasificación, yo creo que, bueno, le podría ganar, le podría sacar le podría sacar los 3 puntos en el Monumental. Creo que está la U obligada a hacerlo y creo que tiene los jugadores necesarios y con Héctor Cooper al mando, creo que sí se puede dar. Lo que yo diría que hoy por hoy la U podría avanzar a los octavos de final, yo me la jugaría por eso, pero bueno, todavía hay que ver qué pasa en este partido, porque también vamos a tener que ver una versión más protagonista de la U. Hoy vimos un equipo que era más reactivo, que era más defensivo, sí, y ahora veremos si contra Tolima tendríamos que ver una faceta más protagonista, un equipo que proponga más, que sea más ofensivo. Así que bueno, veremos cómo puede hacer Héctor Cooper para que su equipo juegue un poco más agresivo contra Tolima en el Monumental el próximo martes. Cuéntame en los comentarios tu opinión respecto a lo que fue el empate entre la U y Nacional. ¿Quién crees que fue la figura? ¿Te gustó el planteamiento de Héctor Cooper? ¿Qué te sorprendió más? Bueno, cuéntame todas tus opiniones aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, de verdad lo aprecio bastante. Cuídense y nos vemos pronto en un próximo video. Chao.